Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió en Argentina, porque el presidente Javier Milei y su hermana fueron recibidos a pedradas durante una ceremonia. El incidente ocurre en medio de un escándalo de corrupción que involucra directamente a Karina Milei. Vamos a darle la primera nota. Los recibieron a pedradas e insultos. Javier y Karina Milei tuvieron que ser evacuados rápidamente de Lomas de Zamora, en el sur de Buenos Aires. Eso es un escudo balístico. Eso que ves ahí son escudos balísticos, son como si fuera un chaleco antibalas, lo que acabas de ver, ¿eh? Pese a que el gobierno culpó del ataque a simpatizantes kirchneristas, el incidente ocurre tras la difusión de un audio que involucra a Karina Milei en el cobro de sobornos durante la compra de medicinas para el programa de discapacitados. En un audio, el ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacitados revela que Karina Milei recibe el 3% del monto total de las compras de medicamentos a un laboratorio y confirma que el monto total supera el $500,000 al mes. Mientras Karina Milei guarda silencio, el presidente negó las acusaciones contra su hermana, quien es una figura muy importante dentro de su gobierno, asegurando que se trata de una trama para golpear la imagen de su partido en medio de la carrera electoral por la renovación del Parlamento. La justicia ya abrió una investigación contra los involucrados en el audio. Y un tema sumamente grave que involucra a la hermana del presidente Javier Milei. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente? El exdirector de la Oficina para Discapacitados reveló, bueno, él no lo reveló, se filtró un audio de una conversación que él sostiene con un agente de un laboratorio con el que ellos mantienen un negocio para la compra de medicamentos justamente para los discapacitados. Y él revela en esa conversación que Karina Milei recibe el 3% del total de lo que compra este organismo a este laboratorio. Más o menos, según lo que él revela, es un ingreso de $500,000 al mes. Un tema sumamente complejo porque hay que recordar que precisamente esta agencia para atender a discapacitados formó parte de una diferencia entre Javier Milei y el Congreso argentino. Ellos declararon ese organismo en emergencia porque Javier Milei quería reducir los fondos para esta agencia y ellos han logrado declararlo en emergencia, aumentar los fondos y eso generó una ruptura. Pero no es el primer escándalo que de alguna manera salpica a Javier Milei. Recordemos que el año pasado recibió duras críticas por aumentarse el sueldo para él y para los ministros. Claro, él explicó que eso formaba parte de un decreto del gobierno anterior. Sin embargo, se difundió información que él había firmado esta autorización. Y lógicamente los kirchneristas le dijeron, bueno, o sea, tú no sabes lo que firmas, tú firmaste autorizando el aumento. Que se haya descubierto y luego hayas dicho que no, es muy diferente. Hay que recordar que Javier Milei también estuvo involucrado en el escándalo de esta criptomoneda llamada Libra, en la que él publicó, compartió en sus redes sociales a través de X las bondades de esa criptomoneda, pero él dijo, bueno, yo actué como un ciudadano normal, no recomendé a nadie que lo utilice y bueno, lamentablemente era aparentemente un esquema de estafa. Pero eso también dentro del tema sanitario, recordemos que la semana pasada estábamos hablando de la muerte de casi 20 personas justamente por fentanilo contaminado. O sea, serios problemas para el presidente Milei, que si bien es cierto, no vinculan esos actos de corrupción directamente a él, recaen sobre su hermana, que es una pieza fundamental en su gobierno. Eso es lo que te iba a decir, la hermana de Javier Milei. ¿Cuál es el rol que cumple? Porque aquí todavía alguien puede decir, no, pero es nepotismo, es la hermana, no puede participar. ¿Cuál es el rol que tiene su hermana? Ella realmente, dentro de la estructura de gobierno, Javier Milei la ha presentado como una especie de primera dama, aunque no puede serlo porque no es su esposa. Pero ella sí cumple funciones específicas dentro del gobierno, como una especie de asesora, digamos. Es como él la presenta. Él incluso, Javier Milei ha dicho que ella es una especie de general, a que todos la siguen, que él presta mucha atención a lo que ella le dice, pero realmente no tiene un cargo como tal dentro del gobierno. Entonces ahí es donde se empiezan a crear ciertas suspicacias, ¿no? Claro, Javier Milei ha dicho que la culpa de este ataque ha sido precisamente el movimiento kirchnerista, ¿no? O sea, todos ellos que han estado ahí, incluso algunos vecinos, podíamos conversar con compañeros de nuestro canal aliado Artear, que denunciaban que había personas infiltradas en esta caravana, proselitista obviamente. Hay que recordar que entre octubre y septiembre hay elecciones para el legislativo en Argentina. En septiembre son las más importantes porque se decide el tema de Buenos Aires, que dentro del tablón tiene mayor relevancia, me parece que es casi más del 30%. Lógicamente en octubre ya es para el resto del país y Javier Milei evidentemente lo que está buscando es tratar de tener mayoría en el legislativo para que le permitan gobernar con mayor holgura.
pero si un escándalo de corrupción salpica a la hermana, ya el discurso de lucha contra la corrupción de Milei empieza a perder fuerza, ¿no? Claro, pero también tienes por el otro lado al kirchnerismo con su figura, Cristina Fernández, todavía en prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Así es, ella está con arresto domiciliario, pero de alguna manera ellos tratan de articular toda esta especie de zancadillas, como llaman Milei, ¿no? Así es. Porque lógicamente lo que él ha planteado es reducir ministerios, ahorrar dinero, ha habido una serie de despidos, recortar plata, incluso de los mismos programas de asistencia, porque él decía que mucha gente se beneficiaba de esos programas, pero realmente no necesitaba ese dinero, o sea, gente que pudiendo trabajar no lo hacía. No, y que incluso evitaban trabajar para poder tener todos estos beneficios. Por otro lado, entiendo que a partir del ascenso de Javier Milei a Argentina, el dólar se ha estabilizado. Así es, hay que recordar que Argentina tenía un montón de tipos de cambios, o sea, hay todo un tema de cambio del dólar llamado dólar blue, que era el que corría en la calle, que tenía también diferentes esquemas, pero esto de alguna manera ha logrado empezar a estabilizarse. Claro, no es tan fácil que puedas ordenar un país que ha sufrido descalabros económicos uno tras otro y luego tratar de enderezar todo en corto tiempo, o sea, no es tan sencillo. Pero de alguna manera eso que está ocurriendo en Argentina nos muestra en pequeña escala lo que puede ocurrir en Venezuela más adelante con un cambio de gobierno. O sea, vas a tener muchas diferencias con la gente que ya está acostumbrada a determinado esquema.